Hoy es jueves 24 de julio del 2025. Primera pregunta, explicar el elemento subjetivo, subjetivo activo, sujeto pasivo y elemento objetivo, aspectos material, espacial, temporal y cuantitativo de los siguientes impuestos. Renta de capital inmobiliaria. El elemento subjetivo de la renta de capital inmobiliario está compuesto por el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el Ministerio de Hacienda, específicamente la Dirección General de Tributación, que es la entidad encargada de administrar y cobrar este impuesto. Este sujeto pasivo son las personas físicas o jurídicas que reciben ingresos derivados del arriendo, subarriendo o cesión de derecho de uso sobre bienes inmuebles, siempre que dichos bienes estén ubicados en Costa Rica y no estén afectos a una actividad lucrativa grabada bajo el impuesto sobre utilidades. Por su parte, el elemento objetivo incluye 4 aspectos. El aspecto material es la obtención de ingresos provenientes del arrendamiento o cesión de derechos de uso de un bien inmueble. El aspecto espacial se refiere a que este impuesto aplica sobre bienes inmuebles que se encuentran dentro del territorio costarricense. El aspecto temporal indica que el hecho generador ocurre cuando, en el momento en que se perciben los ingresos mensuales por arrendamiento y la declaración y pago de este impuesto se deben realizar durante los primeros 15 días del mes siguiente a aquel en que se recibió el ingreso. Finalmente, este aspecto cuantitativo establece que la base imponible se determina sobre el ingreso bruto, el cual se le puede aplicar una deducción fija del 15% para gastos no documentados y sobre la renta neta resaltante se aplica una tarifa del 15% como impuesto definitivo. Ahora está la renta de capital mobiliario. El elemento subjetivo de la renta de capital mobiliario está conformado por el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Tributación, que es la autoridad encargada de administrar y recaudar este impuesto. El sujeto pasivo son las personas físicas o jurídicas que perciben ingresos derivados de rendimientos financieros como intereses, dividendos, regalías, beneficios generados por inversiones, depósitos, títulos, valores u otros bienes muebles que no estén afectos a una actividad lucrativa grabada bajo el impuesto sobre utilidades. Por su parte, el elemento objetivo comparte 4 aspectos. El aspecto material, el cual consiste en la obtención de ingresos originados por capitales mobiliarios, es decir, por la colocación de dinero, valores u otros bienes muebles que generan rendimientos. El aspecto espacial se refiere a que este impuesto se aplica sobre rentas de fuente costarricense, es decir, generadas en el territorio nacional. El aspecto temporal indica que el hecho generador ocurre en el momento en que se pone a disposición, se paga o se acredita el rendimiento financiero al contribuyente y generalmente se realiza una retención en la fuente en el momento del pago, con obligación de declarar y pagar dentro de los primeros 15 días del mes siguiente. Finalmente, el aspecto cuantitativo establece que la base imponible es el monto total del ingreso percibido, sin deducción de gastos, y sobre este se aplica una tarifa general del 15%, la cual contribuye un pago único y definitivo para estos tipos de rentas. Ganancias de capital. El elemento subjetivo de las ganancias de capital está compuesto por el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Tributación, que tiene la competencia de administrar y recaudar este impuesto. El sujeto pasivo son las personas físicas o jurídicas que obtengan ingresos por la transmisión onerosa de estos bienes o derechos, es decir, que generen una ganancia al vender un activo que no está afecto a su actividad lucrativa regular.
Esto incluye, por ejemplo, la venta de un vehículo, una propiedad o cualquier otro bien inmueble que no se utilice como parte de su actividad empresarial. Por su parte, el elemento objetivo abarca 4 aspectos. El aspecto material consiste en la obtención de una ganancia como resultado de la diferencia positiva entre el precio de la venta y el costo de la adquisición del bien o derecho vendido. El aspecto espacial se refiere a este impuesto aplica sobre bienes situados en Costa Rica o derechos relacionados con actividades o bienes dentro del territorio costarricense. El aspecto temporal establece que el hecho generador ocurre en el momento en que se realiza la transmisión del bien y se obtiene la ganancia, y la declaración y pago de este impuesto debe hacerse dentro de los primeros 15 días del mes siguiente a la transacción. Y finalmente el aspecto cuantitativo, el cual determina que la base imponible es la diferencia entre el precio de venta y el costo fiscal del bien, aplicándose sobre esta ganancia una tarifa general del 15%, salvo excepciones como la venta ocasional de inmuebles adquiridos antes de la reforma fiscal, a los que se les puede aplicar un 2,25% sobre el valor de venta como método alternativo de cálculo. Remesas. El elemento subjetivo del impuesto de las remesas está conformado por el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Tributación, que es la autoridad encargada, como hemos dicho, de administrar y recaudar este impuesto. El sujeto pasivo es la persona no domiciliaria en Costa Rica, que recibe rentas de fuentes costarricenses, ya que el impuesto recae sobre ella. Sin embargo, quien realiza la retención y tiene la obligación de declarar y pagar es la persona domiciliaria en Costa Rica, que efectúa el pago o pone a disposición la renta, actuando como agente retenedor y responsable solidario frente a la administración tributaria. Por su parte, el elemento objetivo se compone de 4 aspectos. El aspecto material consiste en la percepción de ingresos por parte de las personas no domiciliadas, provenientes de rentas de fuentes costarricenses, tales como pago por servicios personales, intereses, dividendos, regalías, alquileres u otros conceptos. El aspecto espacial se refiere a que el impuesto aplica cuando el pago se origina en Costa Rica y es enviado al exterior. El aspecto temporal indica que el hecho generador ocurre en el momento en que se pone a disposición, se acredita o se paga la renta al beneficiario no domiciliado, y al agente retenedor tiene la obligación de declarar y pagar este impuesto dentro de los 15 días naturales del mes siguiente al pago. Finalmente, el aspecto cuantitativo establece que la base imponible es el monto total de la remesa enviada y la tarifa aplicable varía según la naturaleza del impuesto, oscilando generalmente entre un 5.5% y un 30%, siendo este un pago único y definitivo para el beneficiario en el exterior. Pregunta número 2. Indica la diferencia entre gastos deducibles y deducciones únicas. Dar ejemplos de gastos deducibles y ejemplos de deducciones únicas. La diferencia entre el gasto deducible y deducción única radica en su naturaleza y en la forma en que se aplican en la determinación de la renta imponible. El gasto deducible corresponde a aquellos gastos de una persona física o jurídica puede restar de sus ingresos brutos porque están directamente relacionados con la generación de renta gravable, siempre que sean necesarios, útiles, proporcionales y extendidamente respaldados con comprobantes electrónicos autorizados. Estos gastos reducen la renta neta sobre la cual se calcula el impuesto y su monto varía dependiendo de la actividad y los costos reales incurridos. Por otro lado, las deducciones únicas son montos físicos o topes establecidos por la ley que se pueden restar de la renta bruta o neta sin necesidad de demostrar su gasto real.
ya que son conocidos como beneficios fiscales generales. Estas deducciones aplican en casos específicos, como deducciones personales, familiares o porcentajes fijos sobre ciertos ingresos y no dependen del nivel de gasto efectivo del contribuyente. Como por ejemplo, un gasto deducible sería el pago de alquiler del local comercial, el pago de salarios o empleados. La compra de materia prima es una empresa industrial. Los honorarios profesionales pagados por servicios contables o legales en la actividad económica. El pago de electricidad utilizada en la operación o gasto de mantenimiento de maquinaria productiva. En cambio, ejemplos de deducciones únicas son la deducción fija del 15% que se puede aplicar sobre los ingresos brutos de renta de capital inmobiliario, el monto único anual deducible por salario escolar para personas asalariadas o el monto deducible por cargas familiares que se aplican en la determinación del impuesto sobre salarios.